Reciban un cordial saludo. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio dice así: ¿en cuánto tiempo un móvil que se desplaza con una rapidez constante de 90 km por hora recorre una distancia de 495 km? Asumiendo que la trayectoria es una línea recta, vamos a dibujar una línea. Sobre esa línea vamos a dibujar también un móvil, que en este caso es un vehículo, y nos indican que la rapidez con la que viaja el vehículo es de 90 km por hora y que la distancia a recorrer es de 495 km. Nos están solicitando determinar en cuánto tiempo este móvil, que viaja con una rapidez constante, recorre esta distancia de 495 km. Para resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, hacemos uso de la siguiente fórmula. El significado de cada variable es la siguiente: velocidad va a ser igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. También podemos decir que la rapidez va a ser igual a la distancia recorrida dividido entre el tiempo. Como nos están pidiendo es calcular el tiempo, entonces debemos despejar la variable t en esta fórmula. Para despejar la variable t, lo que debes hacer es trasladar la variable t al primer miembro y la variable b trasladarla al segundo miembro. En pocas palabras, donde se encuentra la variable b, escribimos la variable t, y donde se encuentra la variable t vamos a escribir la variable b. Al realizar ese procedimiento, entonces el despeje o la fórmula quedaría de la siguiente manera. Sustituyendo los valores correspondientes a la variable x y a la variable b, podemos decir entonces que el tiempo va a ser igual a la distancia recorrida, que son 495 kilómetros, dividido entre la rapidez, que son 90 kilómetros por hora. Simplificando kilómetros en el numerador con los kilómetros del denominador y realizando la división de 495 entre 90, decimos que el tiempo va a ser igual a 5,5 horas. Esto es equivalente a decir 5 horas y media. Podemos concluir que el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia de 495 kilómetros con una rapidez de 90 kilómetros por hora es un tiempo de 5 horas y media. Ahora, si tu profesor te pide trabajar en un sistema internacional de medidas, mejor conocido como el sistema MKS, que significa metros, kilogramos y segundos, entonces debemos realizar el siguiente procedimiento: transformar la rapidez de 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo, y debemos transformar 495 kilómetros a metros. Entonces ya aquí estamos trabajando en un sistema MKS, realizando estas transformaciones. Para transformar una rapidez de 90 km por hora a metros sobre segundo, debemos multiplicar 90 por 1000 metros y dividirlo entre 3600 segundos. Realizando la multiplicación en el numerador y dividiendo ese resultado entre 3600, obtenemos que la rapidez va a ser igual a 25 metros sobre segundos. Para transformar 495 kilómetros a metros, únicamente debes multiplicar por 1000. Multiplicando 495 por 1000 metros nos da como resultado 495.000 metros. Ya hemos transformado de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo y ya hemos transformado de kilómetros a metros. Luego de transformar, realizamos las sustituciones correspondientes. Decimos entonces que el tiempo va a ser igual a la distancia recorrida, que ahora son 495.000 metros, dividido entre la rapidez, que ahora la tenemos es de 25 metros sobre segundo. Realizando esta división y simplificando metro del numerador con metro del denominador, podemos concluir que el tiempo va a ser igual a 19.800 segundos. Entonces hemos realizado el ejercicio de dos maneras: sustituyendo los valores tal cual como los da el profesor
y hemos realizado el ejercicio en un sistema internacional de medida que es el sistema MKS. Si este video ha sido de ayuda para ti, suscríbete al canal, activa la campanita para que así puedas recibir notificaciones cuando esté subiendo nuevos videos. Hasta la próxima.